Bienvenidos al conversatorio de conectividad y comunidades organizado por el programa de pequeñas donaciones en conjunto con la ONG SEASPA y la ONG Almanaque Azul. Mi nombre es Betty Schmidt, soy la coordinadora nacional del programa de pequeñas donaciones en Panamá. El PPD es un programa corporativo del GEF o el Fondo Mundial de Ambiente, por sus siglas en inglés, implementado por el PNUD en 128 países desde hace más de 30 años. Apoyamos iniciativas locales para lograr beneficios globales en conservación de la biodiversidad, el cambio climático, combatir la degradación de tierras, entre otros temas. Desde 2017 estamos trabajando en Panamá, el programa a nivel mundial desde el 1992, y nosotros llevamos 16 años y habiendo invertido más de 6 millones de dólares en Panamá con más de 300 proyectos. Hemos trabajado desde nuestros inicios en Darién, que nos enorgullecemos, pero también hemos estado trabajando y fortaleciendo sociedad civil en otros lugares de otras zonas de Panamá. Este conversatorio, comento, es continuidad a un conversatorio que tuvimos el pasado 21 de noviembre que se llamaba Biodiversidad y Comunidades en Darién. En ese conversatorio tuvimos varios de los expertos o panelistas que están aquí, hemos añadido alguno otro, porque nos dimos cuenta que no es solamente hablar de la biodiversidad y de su visión y de las prácticas, sino que la colectividad es un rol vital e importante, y aprovechamos que Almanaque Azul acaba de hacer un nuevo mapa de conectividad en Panamá para poder impulsar este tema. Vamos a utilizar una metodología entonces similar a la que usamos en el conversatorio anterior. En esta metodología a todos los panelistas les hemos enviado 3 preguntas que voy a leer a continuación para que ellos tengan 10 minutos cada uno para contestar las preguntas. Quizá el Almanaque Azul se toma un poco más porque va a presentar el mapa. Y las preguntas que ustedes tengan, agradecemos, las pongan en el chat porque así el equipo de PPD y el equipo de Fundespa las está recopilando, se las manda a los panelistas y podemos así como maximizar el tiempo. Aprovecho para comentar que esto está siendo grabado y que va a ser subido a YouTube, así que pues asumo que le están dando el consentimiento. Las preguntas son, uno, desde su perspectiva, ¿qué es y por qué es importante la conectividad en la biodiversidad? Por favor, enfocarse en el área de experiencia y explicarnos de una manera que lo podamos entender todos y todas las comunidades. Dos, ¿qué beneficios trae la conectividad a las personas y a las comunidades? ¿Para qué les sirve? ¿Qué buenas prácticas para promover esta conectividad ecológica que es tan necesaria? Y pues si te pueden dar ejemplos, también los agradecemos muchísimo. Así que bueno, este va a ser como el conversatorio. Tenemos 5 panelistas. Voy a empezar con la primera de nuestras panelistas, que es de la Fundación Almanaque Azul, que han estado haciendo este mapa de conectividad y cómo se cortó un poco se cortó un poco la grabación. Entonces la presento nuevamente. Michelle Schegner es guatemalteca, bióloga con maestría en recursos forestales de la Universidad Austral de Chile. Vive en Panamá desde el 2012, donde ha trabajado en temas de cambio climático, conservación, restauración de bosques y sobre todo se ha especializado en procesos participativos y comunitarios a lo largo de todo el país, con campesinos, pueblos indígenas, afrodescendientes. Siempre es directora de proyectos de la Fundación Almanaque Azul y en Darién lleva 9 años trabajando en campo con varias comunidades y dice que su corazón y su compromiso está puesto en Darién. Le encanta y aprovecha cada oportunidad para conocer botánica. Hace intercambio de semillas entre comunidades y pueblos, he sido consciente y testigo de eso, y es autora del libro Jardines en Balsa, que describe las plantas comestibles y medicinales de Jaque Darién. A continuación, Michelle da la bienvenida. Reitero que se cortó un poco la grabación, así que está un poquito empezada cuando ella va a empezar hablando sobre el mapa de conectividad que ha estado elaborando la Fundación Almanaque Azul, gracias a el aporte de Rosie Pope Meyer, que es directora o miembro de la Junta Directiva de la Fundación Proecuazuelo. Así que seguimos con Michelle y gracias. Este mapa, junto con Mir Rodríguez como equipo de Almanaque Azul y con el apoyo de Rosy Popmeyer, que es la parte del directorio de Proecuazuero. Entonces, básicamente hemos tenido un camino de 2 años de investigación, de lectura sobre estas preguntas que hacía Beatriz de qué es conectividad, qué beneficios hay. Y para eso vamos a ir hablando en estos minutos que tengo y que los otros panelistas que nos acompañan van a estar como súper aportando a esas preguntas.
Entonces, si quieres, siguiente, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Si tengo problemas con internet, me paso al celular, solo me avisan. Pero básicamente con esta investigación que les contaba, empezamos con este tipo de mapas de uso de suelo de mi ambiente, de Kendra Walker, que es un mapa mucho más fino a nivel de diversidad y tipos de bosque, muchísimas capas de información que se necesitan para ir analizando lo que vamos a llegar a saber que es conectividad. Pero es un tema de este mapa, es para poderlo visualizar a nivel nacional, nuestro contexto es nacional, sobre dónde están estos puentes de diversidad, porque conectividad es justamente donde nos unimos y donde podemos tener libre tránsito sin ningún paro, resistencia, ni nada que nos impida pasar. Hablando más claro, siguiente por favor. La densidad de población, si estamos hablando de un montón de animales y aves y árboles, las ciudades es algo que no permite la conectividad ecológica, por ejemplo. Aquí tenemos un mapa de Panamá de noche, pero se mira perfectamente los centros poblados. Aquí es donde menos flujo o conectividad tenemos de especies, de seres vivos en general. Entonces vamos juntando todo esto y siguiente, hasta tener en un software, el software lo puedo poner en el chat, pero es Omniscape y es un software que es de uso libre, está probándose por todo el mundo porque es muy nuevo y justamente ven este entramado de diferentes colores por donde después de pasar toda la información de consulta de expertos, bosques, capa de ríos, capa de densidad poblacional, megaproyectos, carreteras, todo lo que puede influir en un flujo transitado normal de una especie en particular. No estamos hablando de una especie en particular como por ejemplo por donde se podría mover el jaguar o el mono o una mariposa o un árbol. Es cualquiera en general. Aquí vemos el canal de Panamá. No se distingue mucho el agua, pero si podemos ver Barro Colorado, está por ahí las esclusas, lo amarillo que podemos ver es donde más diversidad y condensación de fuente de diversidad y conectividad tenemos, y donde hay menos entramado es donde menos hay conectividad. Entonces, siguiente. Este software lo pasamos para todo Panamá. Y cabe mencionar que es primera vez que se prueba en un país tan pequeño, porque esto solo se ha hecho en Canadá y Estados Unidos, con extensiones grandísimas. Panamá es más pequeño que California, entonces estamos todavía, ajustamos muchísimo el modelo, y por eso digo que fueron como 2 años en todo esto, porque se tenía que ajustar a 80 kilómetros que dura desde el Océano Pacífico en el Canal de Panamá hasta Colón, por ejemplo. Entonces, para poder tener el enfoque de fincas. ¿Y por qué a ese nivel? Porque podemos trabajar a nivel comunitario si nos vamos más fino al territorio. Entonces, aquí en este mapa tenemos en amarillo lo que está conectado, pero todavía necesita acciones de conservación, acciones de restauración para fomentar y fortalecer la conectividad. Y lo verde, sobre todo si nos vamos para la serranía de Cunayala y por Darién o por Bocas del Toro y la cordillera central en la comarca 9, ahí vemos que la conectividad es fuerte. Algo importantísimo, que lo vamos a ver en la siguiente, pero déjame estar por ahí, Viviana, un ratito más, es que si nos ubicamos en el lago Gatún y San Lorenzo y toda la costa abajo de Colón, ese es parte del corredor biológico mesoamericano que está en peligro de partir y cortar la diversidad y el flujo del corredor biológico mesoamericano. Ese es un punto crítico. Entonces, siguiente. ¿Por qué es importante tener una visión así? Porque podemos tener
muchas visiones. Por ejemplo, si estamos en una finca, yo puedo ver la conectividad en mi finca a través de cómo tengo conservado los flujos de agua y todas las fuentes hídricas, y si tengo animales pasando por ahí, los monos están aullando. Eh, si no tengo eso, puedo ver en mi finca qué puedo hacer para arreglar la conectividad. Y esto lo vamos a tener en los otros panelistas con más ejemplos. Pero también es importante para la política pública, para tomar decisiones a nivel municipal, a nivel país, a nivel regional centroamericano. Necesitamos saber cómo está Panamá, porque Panamá es un puente entre todo Sudamérica, que es una gran masa de tierra gigantesca que nos une a Colombia, y es un puente que nos lleva por todo Centroamérica hasta la otra gran masa de tierra que es Norteamérica. Ese istmo es donde está pasando toda la conectividad, y si nosotros estamos cortando, los flujos se van cada vez reduciendo. Entonces, sí es importante ese tema. Este mapa es una sección del mapa que les voy a presentar al final de cómo vamos, como otra buena práctica que podemos trabajarla, pero básicamente podemos ver, a partir del análisis del mapa anterior que presenté, trabajamos muy fino en identificar y dibujar estos corredores con tres colores. El verde oscuro es conectividad alta. Quiere decir que aquí la acción que tenemos que hacer es conservar esta conectividad, conservar los bosques y las condiciones que hace que haya conectividad y flujo de especies para que puedan moverse de un lugar a otro y ser saludables. De eso creo que puede hablar alguien más después como con más enfoque. Luego tenemos los corredores que tenemos por San Lorenzo, el Victoriano Lorenzo y el de Cerroya en Azuero, que tienen un color verde más claro. Quiere decir que están esos corredores, pero necesitan acciones y ojo, porque son sumamente importantes, porque todavía hay indicios de que unen a otros corredores, pero están amenazados. Y los amarillos son casi fincas y ríos que nos pueden dar luces de por dónde podemos fortalecerlo. Si miramos por el Chagres, ahí hay un amarillito que es todo Panamá Norte. Y hay varias acciones ahí en Panamá Norte con todos los cerros y con varias OBCs que están por allá trabajando. Si nos vamos a David Chorcha o el corredor de Tabasará hasta Pixbae, ahí hay varios ríos que son los que nos llevan por esos corredores. El de Santa Fe hasta los manglares de Montijo, que conecta con Cerroya y después conecta todavía con los manglares de Isla Cañas, Pedací, Río Oria. Entonces, tenemos esos flujos que un mapa y un análisis a esta escala nos permite ver. Siguiente, por favor. Si lo vemos más a detalle, podemos ir viendo este de Victoriano Lorenzo que pasa por todo La Pintada, El Valle, Cerro Campana, Santa María y llega hasta Chame, que es lo amarillito, pasando obviamente por una Panamericana gigantesca de 8 carriles, pero podemos trabajar en conectividad. O sea, ahí es donde ya a nivel local es importantísimo crear acciones de conservación y acciones en conjunto con las personas que viven ahí para tener una escala de paisaje y poder decir, si voy a reforestar, es por aquí, porque aquí es donde está pasando y estoy favoreciendo la conectividad. Y vuelvo a repetir, el ojito número 4, si miramos por ahí el 4, el 5, el 3 es la mina de Donoso, el 4 es el bosque protector San Lorenzo, que ese bosque, si se pierde, se reduce considerablemente toda la conectividad, porque si vemos para abajo está toda la Piña de Chorrera, está Panamá Oeste completo y tenemos el lago Gatún y las esclusas. Entonces, las especies necesitan el flujo para movilizarse y poder conectar justamente con toda la parte de Coclé del Norte hasta llegar a Costa Rica por el Pila. Entonces,
Esos son los puntos que hay que poner mucha, mucha atención. Y siguiente. Entonces, para ir terminando, el regalo que tenemos en este momento, como les decía, antes del 30, tenemos que revisar los últimos detalles de diseño, es que una de las buenas prácticas, porque hay muchísimas prácticas que podemos hacer, pero una que Almanaque Azul tiene muy, muy claro es la educación. Y este proyecto nos ha permitido, aparte de aprender un montón y hacer este análisis gigantesco a nivel de país y de dibujo de corredores, es la divulgación. Y la divulgación a diferentes niveles, pero creemos muchísimo por nuestro trabajo en comunidades que toda esta información tiene que llegar a las bases, a las juntas de agua, a las OBC de organizaciones comunitarias, a grupos de líderes de jóvenes, a las escuelas y estos maestros que tengan una herramienta para poder enseñar dónde estamos en esa escuela y cómo conecta con todo el resto de Panamá, con puntos importantes, con todo marcadito por dónde van cada uno de los corredores y por qué cada uno es importante, con custodios del bosque, con varios recuadros ahí que tenemos para como más información. Y siguiente. Y como nos emocionamos con esto del mapa, al final decidimos hacer un mapa, a ver, tipo impreso en tamaño póster de un poco más de 1 metro, donde va a estar todo doblado y va a tener dos mapas. El primero es el que les enseñé, que es un poco más didáctico porque tiene muy, muy claro dónde están los corredores marcados para que cada uno se ubique por donde vive y dónde está. Pero también era importante marcar tanto no sé si se mira bien, pero la última franja es todas las causas grandes de deforestación y las causas de pérdida de conectividad y cómo perdemos nuestros bosques, pero también todas las áreas protegidas, áreas municipales, parques, todos los lugares donde estamos en este mapa con la conectividad general. Así que eso es lo que el mapa, como les digo, espero que cada uno de ustedes tome nota, por favor. Voy a poner la página web, pero que sean ustedes también parte de esta red de distribución y divulgación de este estudio, porque va a ser a nivel nacional, queremos entregarlo mucho para por lo menos seguir trabajando en esto y darlo a conocer la conectividad. Esa sería la presentación. Muchísimas gracias, Michelle. La verdad que es impresionante este mapa y gracias por presentarlo. Veo que están llegando algunos mensajes, los vamos a ir recogiendo para poder hacer las preguntas después. Y bueno, tremenda información que nos estás poniendo como para enmarcar este conversatorio. De aquí quiero darle la palabra, posterior a ti, a nuestro querido Ricardo Moreno. Ricardo, creo que estás todo aquí conectado por ahí. Sí, bueno, voy a presentar a Ricardo rápidamente. Es biólogo de la Universidad de Panamá con maestría en conservación y manejo de vida silvestre y es, por supuesto, la persona que más conoce de jaguares desde el primer estudio que hizo hace montones de años. Ha ganado el premio Ford, es explorador de ambiente, es explorador emergente del National Geographic y Héroe por Panamá. Desde el 99 hace investigaciones con el Smithsonian como presidente e investigador principal de Fundación Yaguará. Lleva años trabajando por todo Panamá, así que vamos a hablar de conectividad muy bien. Ha publicado y participado en más de 150 investigaciones y bueno, cree en el poder de la comunicación, pero con base científica. Así que voy a dejarte la palabra, Ricardo, para que continúes con este conversatorio. Hola Beatriz, oye, muchísimas gracias por la invitación siempre. Para mí es un placer y un honor poder compartir un poquito de lo que hemos aprendido acá en Panamá. Yo personalmente y ahora con la Fundación Yaguará Panamá desde el año 2014. Mira, fíjate que este tema es sumamente vital y sumamente importante desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos y también desde un punto de vista de las comunidades y cómo poder entender que los corredores biológicos realmente son valiosos y de suma importancia. ¿Y por qué
¿Por qué es importante la conectividad? La conectividad de los corredores de bosque son vitales porque realmente permite el flujo de las especies, que todos lo sabemos, Michelle lo estaba mencionando, y eso mantiene la variabilidad genética de todas estas especies, o sea que los animales se mantienen sanos y vigorosos y pueden realizar sus actividades biológicas de la mejor manera y de la mejor forma. Entonces, yo estaba pensando en un tema de conectividad. Hace poco nosotros formamos parte del programa global de vida silvestre con el Ministerio de Ambiente y una oficina de Naciones Unidas para el Ambiente. Y tuvimos la oportunidad de estar en Tailandia viendo específicamente, nos llevaron a dos parques nacionales, el Parque Nacional Khao Yai y el Parque Nacional Tablan, y en el medio de los dos parques hay una carretera. Entonces, era como muy bueno poder ver ese ejemplo, aparte de los otros ejemplos que quiero dar, pero ese ejemplo me pareció sumamente interesante porque el gobierno entendió que si ensanchaban la carretera, porque era una calle de 2 vías, pero después la ensancharon a 4 vías, pero al hacer ese ensanche, se logró, gracias a los estudios de los investigadores que están trabajando allá en Tailandia, que se hicieran unos pasos de fauna, porque en uno de los parques nacionales, el Parque Nacional Khao Yai, el último reporte de tigres fue en el 2001, y entonces en Tablan, en el otro parque nacional, hay tigres. No hay una población muy abundante, pero hay tigres. Entonces, eh, se logró convencer al gobierno y entonces se hicieron estos pasos de fauna y lo primero que ha estado pasando es el flujo de las presas. Todavía no hay un reporte de los tigres pasando de un lado a otro. Eso es conectividad. Y si la conectividad ha desaparecido, nosotros tenemos esa oportunidad de poder generar y poder realizar estas actividades. Y algo en términos, viendo el mapa que había mostrado Michelle, y unos mapas que nosotros también estamos realizando en Yaguará, Panamá, con este proyecto, que estamos haciendo un análisis geoespacial del uso de la tierra para correlacionarlo con todos los datos que nosotros tenemos de los jaguares que hemos capturado y le hemos puesto collares con GPS para ver sus movimientos espaciales y temporales y escudriñar un poco en la ecología de esta especie en áreas dominadas principalmente por personas, áreas ganaderas. Y lo que hemos visto es algo increíble. El jaguar, que era hace 30, 40 años atrás una especie que se denominaba que solamente podía existir en áreas boscosas, nos hemos dado cuenta que persiste en este tipo de ambientes. ¿Y por qué persiste en este tipo de ambientes? Si hay yo le llamo así, microcorredores entre fincas, porque ustedes saben, todavía seguimos practicando la ganadería extensiva. Estamos tratando de ver cómo hay un cambio. Pero dentro de esta ganadería extensiva, todavía los productores dejan y los agricultores dejan los remanentes de bosque, que por ley deben haber remanentes de bosque a lo largo de los ríos. Entonces, estos animales se mueven en esas zonas en donde hay caimanes, capibaras y otras especies, pero principalmente caimanes y capibaras. Pero desafortunadamente, el manejo inadecuado que a veces tenemos y tradicional de la ganadería nuestra hace que para los jaguares sea muchísimo más fácil depredar ganado. Y esto, bueno, yo lo digo así con mucho respeto, es básicamente gracias a nosotros mismos que lo hemos puesto desde ese punto de vista. Y si no hay conectividad boscosa, hay otras especies, digamos, yo trabajo principalmente con el jaguar, pero recuerden que nosotros miramos cuando ponemos las cámaras trampas, miramos toda todo el engranaje de mamíferos que existe en el ambiente. Y hay otras especies que aprovechan la ausencia de bosque porque eso significa que hay menos depredadores. Y al haber menos depredadores, ciertas especies como el perrito de monte, que es el bush dog en inglés, el Espeoto venaticus, los coyotes, más famosos los coyotes que se escuchan más comúnmente en el país, el Canis latrans, y el perrito de monte, el Cerdocyon tous, que desde hace muchos años está en Panamá y que ahorita seguramente ya debe estar por llegar a Costa Rica. Ya el bush dog que se pensaba que solamente estaba, y el bush dog utiliza bosque. Imagínense eso, ya el bush dog atravesó todo el canal, cruzó el canal, siguió
y ahora ya hay reportes en Costa Rica. El coyote ya lo tenemos en Darién, tenemos reportes de nuestras cámaras trampas en el año 2020-2021 de coyotes subiendo la serranía de Pirre. Bueno, un solo individuo. Hay que ver si ese individuo permaneció vivo, porque ese filo de Pirre es un filo que lo utilizan principalmente los jaguares y los pumas, que son sus depredadores biológicos y sus controladores. Y el cerdo siontous, que es el perrito de monte, ya cruzó el canal hace varios años y está. O sea, el perrito y el coyote, el perrito de monte y el coyote no utilizan el bosque para moverse. Entonces hay que verlo desde diferentes perspectivas. Pero siempre es vital cobertura boscosa, porque Panamá era un país, y todavía lo sigue siendo, aunque hay menos bosque, pero era un país densamente boscoso. Entonces, ¿qué beneficios trae la conectividad a las personas? La verdad que la conectividad nos trae vida, y eso quiere decir que si hay bosque, hay agua, hay aire puro, poder respirar. Y bueno, los productores necesitan este agua para sus fincas, para sus animales y para sus propias familias, entonces para sus siembros. Eso realmente tiene un significado muy valioso, que es la salud. Si no tenemos salud, no tenemos vida y no podemos hacer más nada. Así que tenemos que pensar de una forma bien primaria, que es poder tener salud, y para eso necesitamos bosque. Y si hay bosque, hay conexión, y hay ese flujo de genes y de animales que les estaba hablando hace un rato. Y al mismo tiempo se pueden generar diversas actividades que pueden ser inclusive recreativas, turismo rural, como habíamos mencionado en la actividad anterior que ustedes habían hecho y me habían invitado. Y creo que hay un buen plus si ven huellas de mamíferos dentro de estos mini corredores y aulladores, como había mencionado Michelle. Es increíble, es importante, y yo pienso mucho en la finca Los Lagos, en Darién, donde estamos trabajando con los jaguares. ¿Por qué? Porque cada mañana que nosotros nos levantamos hacia el fondo de la finca es una línea de bosque que tú puedes escuchar a las 5 de la mañana alrededor de 7 o más tropas de monos aulladores a lo largo de ese corredor, de esa línea de bosque. Y es muy interesante. O sea, hay biodiversidad dentro de estas zonas, pero esa biodiversidad puede aumentar si hay un cambio un poquito en nuestra gente que vive en estas zonas. Y buenas prácticas, siempre lo decimos últimamente. Yo creo que tenemos que ir mejorando un poco, y lo digo de esta forma porque no podemos ser eh, tan radicales. Yo creo que siempre tenemos que comenzar ayudando y trabajando con los productores, porque la agricultura y la ganadería no va a desaparecer. Es algo que ya existe con nosotros, y lo que tenemos que hacer, nuevamente, como decía, es ayudar y enseñarles a nuestros amigos productores y agricultores a manejar mejor sus animales y sus sembradíos, para que esas áreas, en vez de ser extensivas, sean manejadas de una forma más intensiva, y que por ende eso genera un cambio que usualmente lo que se ve es que si hay mayor intensidad en el manejo, entonces todas esas tierras aledañas con potreros, usualmente, si el productor lo decide así y si sabe que es positivo lo que se está haciendo, de su cambio de extensivo a intensivo, muchas de las zonas se regeneran de forma natural, y eso siempre va a ser positivo tanto para la fauna, para la flora, y siempre lo hace para nosotros mismos. Y esto, la verdad que ayudaría a generar también más cobertura boscosa, como les decía, aumentar la conectividad para el bien de todos, todas, y la salud. Tenemos que pensar fielmente en que si nosotros tenemos salud, podemos hacer las cosas mucho mejor hacia el futuro. Yo quiero seguir viendo huellas de jaguar, y quiero que mi hija escuche el jaguar en el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta condensación de todo ese concepto, de esa sabiduría que has estado manejando con estos años de investigación. Pero ya vemos, no es conectividad, pero también es trabajar con la gente que produce y que está ahí viviendo. Se repite otra vez. Aquí en los comentarios dicen bravo, etcétera. Así que
Agradezco muchísimo, Ricardo, por esto y las preguntas A ustedes. las iremos viendo en el chat en el momento en que se den. Voy a presentar a nuestro tercer panelista. Nuestra tercera panelista no estuvo en el conversatorio pasado, pero es un gusto para mí presentar a Rosabel Miró. Ella es la directora ejecutiva de la Sociedad Udón de Panamá desde el 2007, así que tiene muchísimos años trabajando en conservación de aves y bueno, es licenciada en Administración de Empresas Turísticas con una maestría en Gestión Ambiental y es observadora de aves y amante de la naturaleza desde, creo que no existe Panamá sin haber escuchado de ti, Rosabel. Así que te doy la palabra. No sé si estás por ahí, creo que sí estabas. Si puedes prender Hola, tu hola, cámara. hola. Ya, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación que me hacen para participar acá en este conversatorio relacionado a conectividad. Y sí, pues me toca a mí hablar un poquito de la tanta de aves y el tema de conectividad. Voy a hablarles, ok, déjame ver lo de los 10 minutos, no me quiero pasar. Voy a hablarles un poco de dos especies en particular y las conectividades que ellas tienen. Una es una especie acá local, de hecho es endémica regional que solamente vive, en este caso en particular, en Panamá y en Hola, Costa Rica, ¿me y escuchas? la otra especie es una especie migratoria. Bien, gracias. Si, ¿Tú? si Mirela, Ay, por favor, si cierras el mira. micrófono. Ah, súper. Aquí Ay, Dios. escuchando Mirela Martínez, por favor, Sí, cierra voy el a ver si, micrófono. Mirela, por favor, voy a ver si yo puedo ponerlo en mute. Ya lo puse en mute, ya lo puse en mute. Gracias. Ay, a mí me ha pasado también, así que no problema. La especie de la cual le voy a hablar localmente es el ave sombrilla cuellinuda. Esta es un ave que anida en los bosques de las tierras altas de Chiriquí, ya pegado ahí con Bocas, con la comarca. Y cuando anida en los meses a ver, déjame ver, desde marzo a junio está anidando y baja a las tierras bajas del Caribe. Estamos hablando de las tierras bajas de Bocas del Toro, de la comarca Nove, de Veraguas, de Coclé, incluso hasta Colón, en los meses posterior a su época reproductiva. Entonces, estos movimientos altitudinales, desde altura, es una migración de altura, se realiza básicamente por el tema de la alimentación. Ella se alimenta de frutos y de los estudios que se han hecho en Costa Rica, se ha identificado que en las épocas en que está anidando en las tierras altas hay muchos frutos. Y luego cuando hace su migración altitudinal, en estas provincias también hay mucho alimento para ellas, que básicamente son las frutas. Entonces está muy motivado sus movimientos migratorios por la comida, por el abastecimiento de comida en diferentes épocas del año. Entonces esto nos habla un poco cómo la conectividad, en este caso los bosques, porque va a bosques, son muy importantes en los ciclos de vida de esta especie en particular, que, ojo, por muchos años ha estado en las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en listas rojas de aves amenazadas. En este caso, son muy pocas, no es mucho que se ve esta ave, y cuando se ve, pues es una emoción muy grande porque son muy diferentes, son un ave que es un ave escasa, y encontrársela pues es un agrado muy grande. En el caso particular de especies migratorias, les voy a comentar sobre una especie que hemos estado estudiando por más de 20 años, es el playero occidental. Este pajarito pequeño anida en el norte de Alaska. Alaska queda bien arriba en el Ártico, es uno de los estados de los Estados Unidos, y de mayo a junio está
en este sitio en particular, que es un hábitat que se llama tundra, lo pueden googlear para que vean qué bonito es muy diferente a lo que nosotros tenemos acá como hábitats. En la tundra anida en los meses de mayo y junio. Y cuando ya eso se comienza a poner muy frío allá y comienza a escasear los alimentos, entonces se ve obligado a hacer este movimiento migratorio donde en su pasar por diferentes costas de Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, llega a Panamá en los meses de septiembre, octubre, en octubre donde vemos las grandes cantidades y acá utiliza los fangales. En los fangales de la Bahía de Panamá y de otras áreas del país, pero en la Bahía de Panamá es donde los hemos estado estudiando bastante, ahí encuentra el alimento que necesita. Acá se alimenta de gusanos marinos, se alimenta de pequeños animalitos que viven en los fangales y ahí Viviana, creo que muteaste a Rosabel, o Rosabel, por fin, si te puedes mutear, creo que te mutearon sin querer. Sigues muteada, Viviana, revisar eso. ya veo. Ahora sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. En el caso particular del playero occidental, el playero occidental utiliza la ruta migratoria del Pacífico, viaja por las costas de Estados Unidos, de Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica y llega a Panamá. Muchas especies migratorias, como el playero occidental, necesitan sitios de parada, sitios donde paran para abastecerse, para comer y continuar su viaje migratorio. De ahí que hablamos de que estamos todos conectados. Si bien esta especie, muchos de ellos desaparecen, se regresan a los Estados Unidos para anidar en los meses de mayo y junio, luego los vamos a ver en grandes cantidades en el mes de octubre de vuelta en Panamá. Entonces es un movimiento migratorio constante, siempre ha estado ocurriendo por miles de años y habla de cómo estamos todos conectados. Y nuestras conexiones dependen mucho de cómo está el estado de conservación de los sitios que estas aves utilizan. Entonces, a la pregunta de cuáles son los beneficios de la conectividad, pues tiene múltiples beneficios, entre ellos que es mejor vivir en un ambiente sano si estamos rodeados de bosques, si estamos rodeados de áreas bien conservadas, vamos a tener agua en cantidad, vamos a poder tener animales en nuestros alrededores que nos van a ayudar en el día a día. Hay insectos que son polinizadores, hay aves que son polinizadoras, todos estos, hay otros, hay mamíferos que son polinizadores, y en la medida en que tengamos un ambiente sano, que hayan los requerimientos específicos de alimentación y de seguridad para muchas especies, entonces nosotros vamos a asegurarnos nuestra propia salud y nuestro bienestar. En parte también esta conectividad de que hablaba del ave sombrilla cuellinuda, muchos turistas vienen a Panamá a ver aves y este es una de las aves, como vive en un área muy reducida, solamente en el mundo se puede ver en Panamá y en Costa Rica, pues es una especie que le gusta a los turistas poder decir, lo vi, y si le pueden tomar fotografías, mejor. Entonces, el turismo también es un beneficio para las comunidades siempre y cuando mantengamos estas conectividades, siempre y cuando esos bosques que tenemos siguen brindando los servicios, en este caso de alimentación, a las aves en particular, como la que acabo de mencionar, el ave sombrilla cuellinuda.
el turismo de naturaleza también, toda la conectividad ecológica que tengamos con los diferentes hábitats, los diferentes ambientes, también hace que la gente quiera venir a tu país a disfrutar la naturaleza. De hecho, en nuestros vecinos, a nuestros vecinos les va muy bien en el turismo de naturaleza, porque han podido vender que tienen diferentes hábitats y esos hábitats están interconectados y pueden ver muchas especies, la pueden pasar muy bien. En el caso de cómo las comunidades pueden colaborar con esta conectividad ecológica, pues sencillo. Una de las mejores formas de colaborar es aportando, colaborando, apoyando en acciones de restauración, rehabilitación de sitios. Y eso se puede lograr con la ayuda de hacer alianzas estratégicas con ONGs, con obviamente las organizaciones de base comunitaria, con expertos que sepan de los temas, de múltiples temas, porque en rehabilitación de sitios, restauración de sitios, tienes que saber de plantas, tienes que saber de mamíferos, tienes que saber de aves, tienes que saber de un montón de cosas. Y bueno, y con las autoridades. Siempre de la mano, que es complicado, sí es complicado, pero al final es muy gratificante ver que hay sitios que se han podido recuperar. Y cuando hablo de cómo las comunidades pueden colaborar, un ejemplo muy fácil. Tal vez usted no sea ningún experto en plantas o ningún experto en aves, pero usted sabe que en su patio, cerca del bosque donde usted vive o del área, del borde ese de bosque que usted tiene cerca, ha estado viendo este pájaro negro que viene todos los años a esta época del año y se come tal y cual fruta. Usted no sabe cómo se llama el pájaro, pero apenas vea la foto, ese es el ave sombrilla que viene a mi patio cerca de mi casa. Y come tal fruta y ese palo que está ahí con ese color de fruta y ese es el que yo todos los años veo que ese pájaro viene aquí. Con ese conocimiento local ya estamos súper avanzando porque muchas veces muy poco se sabe de los requerimientos alimenticios de las especies, de las aves, de las especies en general, de las aves. Entonces, ese conocimiento que usted tiene es valiosísimo. De ahí que hacer las alianzas estratégicas entre los expertos, los científicos, las comunidades, los que saben de ciertas especies de mamíferos, de aves y las autoridades es sumamente valioso. Todos sumados podemos lograr que una conectividad ecológica persista y sea de beneficio para todos. Con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, Rosabel. La verdad que encantados de haber de poner este concepto que no es solamente la conectividad de bosques, sino estos corredores altitudinales y cómo las especies, como las aves, necesitan estas conectividades un poco por el año, o también la conectividad planetaria de alguna manera o por lo menos en el hemisferio, con las aves migratorias. Quiero aprovechar a comentarles que Ricardo Moreno está contestando las preguntas está contestando preguntas en el chat sobre las que las han hecho y luego al final pues las vamos a leer porque yo quiero aprovechar a presentar, pasar de los mamíferos y las aves, pasar a las plantas. Y tenemos aquí nuevamente a Alicia Ibáñez, una botánica especializada en estudios florísticos, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Salamanca, España, que desde España se nos está conectando, colabora con CEASPA desde el año 2009 y previo a eso trabajó 11 años en el Smithsonian y es asesora y consultora en varios equipos e investigaciones a nivel nacional e internacional. Tiene en su bibliografía más de 50 artículos y publicaciones y 25 años en Panamá estudiando su flora y su vegetación. Desde Coiba, cuando empezó y nos conocimos hace 25 años por la comarca Nove, el humedal de Mani Guairibiara, Escudo de Veraguas, y desde el 2018 también ha estado trabajando mucho con los humedales de Matusagarati y los bosques de la Reserva Hidrológica de Filo del Tayo Canglón y el bosque seco de Garachiné. Así que te damos la palabra, Alicia. Déjame ver si te estoy viendo. Sí, te estoy viendo para que puedas... bienvenida. Ok, muchísimas gracias, Beatriz. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, gracias a todos por
por asistir en el día de hoy. Y bueno, yo quería hablar un poco del proyecto de conectividad y restauración que estamos desarrollando precisamente en Darién, en el Filo del Tallo Canglón, que es el área donde bueno, es un proyecto de crear corredores biológicos entre los parches de bosque y bueno, conectar lo que son los parches de bosque de de Matusagarati también, pero de los parches que quedan en los filos, en los cerros de Filo del Tallo, con los bosques, los humedales de Matusagarati, que hay tanto bosques como otros tipos de vegetación, que son arbustales y herbazales inundables, y también crear corredores con el área del Chucunaque, ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poco de conectividad, definir lo que es la conectividad, ya las personas anteriores a mí lo han definido más o menos, bueno, lo han definido bastante bien, pero bueno, yo quería hablar un poco para nosotros la conectividad es la posibilidad de movimiento, la posibilidad de libre movimiento tanto para personas o para animales o para plantas, ¿no? Para nosotros las personas tenemos buena conectividad cuando tenemos buenas carreteras, por ejemplo, entre las ciudades, ¿no? Pero los animales y las plantas pues tienen buena conectividad cuando tienen buenos caminos, buenos bosques, ¿no? Porque como ya decía Ricardo antes, Panamá es un país forestal. Entonces, Panamá casi todo el territorio estaría cubierto de bosques si no se hubieran talado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, bueno, vemos que tenemos un hermoso corredor, el corredor biológico a lo largo del Caribe y también toda la zona de Darién, que está cubierta de bosques en gran parte, pero sin embargo se siguen perdiendo muchos bosques, ¿no? En Darién nosotros trabajamos en un área pequeña, en un área específica, y en la que, como he dicho antes, bueno, la idea es diseñar estos corredores entre masas boscosas, ¿no? Estos corredores biológicos serían como las carreteras por las que pueden moverse tanto animales como plantas. Siempre pensamos en animales, en mamíferos, que son los que pueden caminar, pero para las plantas es lo mismo. Las plantas necesitan territorios grandes y bien conservados para poder reproducirse, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto nuestro, diseñamos estos corredores. Hay dos tipos de conectividad, ¿no? La conectividad estructural, que son los bosques en sí, y luego está la conectividad funcional, que es cómo funcionan las especies, qué territorios necesitan cada una de las especies para moverse y para poder tener poblaciones viables y poblaciones saludables, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante la conectividad? Bueno, es importantísimo pues para la conectividad entendida como masas boscosas, parches muy grandes de bosque unidos entre sí por estas carreteras o estos caminos de bosque, ¿no? Entonces, es importantísimo pues para mantener las fuentes de agua, mantener los cursos de agua, frenar la erosión. Si queremos tener estas poblaciones de animales y plantas en buen estado, pues se necesitan esta conectividad entre las áreas. Como decía Rosabel, todos los animales son importantísimos, tenemos que conservar todas las especies, no podemos perder ninguna, ya que dentro de ellos tenemos tanto a los depredadores, que son los que mantienen en el equilibrio los ecosistemas, también tenemos los dispersores de semillas y los polinizadores, ¿no? Son todos esenciales para mantener los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, el problema que tenemos en Filo del Tallo es que estos parches boscosos ya son como islas, ¿no? Alrededor en muchos casos solamente hay potreros o plantaciones de teca, entonces los animales se quedan acantonados allí en estos bosques y prácticamente no pueden moverse, ¿no? Porque están rodeados de un mar de potreros, ¿no? Entonces la idea es que sobre todo a través de las quebradas, ¿no? Se puedan crear estos corredores boscosos. Hay que regenerar la vegetación, no hay que hacer una reforestación activa para poder conectar las masas boscosas que todavía quedan, ¿no? Entonces, bueno, este es un caso bastante extremo donde se ha perdido mucho bosque y ahora tenemos como las islas de bosque, ¿no? Que queremos conectar. Pero en otras regiones del país hay que estar muy, muy atento porque se está perdiendo todavía muchísimo bosque. Un área que quería mencionar es el área del corredor biológico en la zona del Caribe. Ya Michelle nos lo explicó un poco, cómo desde San Lorenzo hacia Bocas del Toro, bueno,
hay zonas que ya se perdió el corredor, o sea, entre el canal y los bosques de Donoso se ha perdido la conectividad. Luego tenemos una buena masa boscosa, pero todo eso se está perdiendo mucho bosque allí, y no solamente por la mina, sino también porque hay mucha agricultura de subsistencia. Entonces, poco a poco se están perdiendo pedacitos de bosque que cada vez son más grandes, y ahora, bueno, hay que tener cuidado con la carretera que va a ir por el Caribe, ¿no?, hacia Bocas del Toro, porque eso va a ser una fuente de deforestación muy importante. Entonces, bueno, también sería mucho mejor que no se siguiera perdiendo tanto bosque para no tener que restaurarlo después en el futuro, ¿no?, para no tener que hacer estos corredores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué beneficios trae la conectividad a las personas o a las comunidades? ¿Para qué sirve? Bueno, esto creo que ya se ha hablado bastante. Estas masas boscosas unidas por carreteras de bosque, pues sirve sobre todo para el tema del agua, para mantener las fuentes de agua y para mantener la biodiversidad. Es el hábitat de todos los animales, que todos tienen su función, ¿no? Entonces, las buenas prácticas que hacen, o que las comunidades o las personas, pues son buenas prácticas dejar los parches de bosques que puedan en las fincas, seguir conectando estos pequeños parches de boscosos, conectarlos sobre todo a través de las quebradas, dejar crecer la vegetación y que se regeneren los bosques a lo largo de las quebradas. Sería buena práctica también no usar tantos agroquímicos, porque estos agroquímicos, bueno, contaminan las aguas y a las personas. Hay una labor muy grande de restaurar todos los corredores y todas estas quebradas, y sería esencial que en algún momento, no sé si en el futuro próximo o más adelante, se pudiera pagar a las personas por conservar. Tenemos también, hay un papel importante que deben de hacer no solamente las comunidades o las personas, sino también el Estado, ¿no?, el Ministerio de Ambiente. O sea, en algún tipo de institución tiene que planificar a gran escala, a nivel de país o a nivel provincial o a nivel regional, dónde se puede seguir talando bosque. Idealmente no deberías talarse más, pero bueno, hacer un poco de planificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de las áreas de nuestro estudio, que es el área de Arimae, son las tierras colectivas, que es un enclave boscoso importantísimo en la zona de Darién, entre el Chucunaque y Filo del Tallo, que hoy en día es una isla de bosque, está rodeada completamente por potreros y por teca, ¿no? Entonces se ha perdido la conectividad con los bosques de la comarca en Vera, y por supuesto hace muchos años que se perdió con Filo del Tallo, ¿no? Entonces, bueno, las personas, hay organizaciones locales que están intentando poner un poco de orden y hacer un plan de ordenamiento de estos bosques de Arimae, pero hay gran parte del tema de la conectividad se les escapa, porque toda la parte norte está totalmente cubierta de teca, y esto es algo que se tenía que ordenar en algún momento por parte de las autoridades del Estado, y no dejar perder la conectividad, ¿no? Ahora va a ser mucho más complicado restaurar esa conectividad que si no la hubiéramos perdido en el primer momento, ¿no? Y bueno, por mi parte, esto es todo lo que tenía para comentarles. Gracias. Quiero que sepas que Arimae te está escuchando en estos momentos. Aquí tenemos conectadas a las personas de Arimae y también de Filo del Tallo, Canglón, están conectadas, y si no, te van a escuchar a través de la grabación de YouTube que tenemos, que estamos haciendo, bueno, la grabación que estamos haciendo, que luego subiremos al YouTube y le mandaremos a las comunidades. Así que gracias por estar. Entonces nos vamos acercando a la parte, no voy a leer todavía las preguntas del chat porque quiero darle la palabra a nuestro último conferencista, José Vargas, con quien estuvimos coordinando el conversatorio anterior y con quien vamos a coordinar el conversatorio en Darién. Él es un especialista, tiene 25 años de experiencia en ciencias biológicas, en investigación, ambiente, manejo de fauna y flora y ecología, investigación educativa. Es director en Panamá del Fondo Peregrino y presidente
de la Fundación Rapaces y Bosques. Posee experiencia en áreas de manejo y conservación, investigación, diseño de proyectos, educación ambiental, y trabaja muchísimo con las organizaciones indígenas en ciertas zonas del Darién, conciliación de conflictos, administración y gestión de proyectos. Ha publicado más de 12 artículos científicos y está en 45 artículos más populares para nosotros de revistas de difusión a nivel nacional e internacional. Así que, José, espero verte por ahí. No sé si te estoy viendo. Yo no. A ver, porque ahora sí te veo. Perfecto. Yo no me veo. Entonces, te doy la palabra, José. Ok, pero se ve la imagen mía, ¿no? Porque yo no veo. Se ve la imagen detrás tuyo y unos mapas detrás tuyo. Ok, pero sí estoy yo allí. Tú estás y detrás tus mapas. Vale, muchas gracias por la invitación, Beatriz y el equipo del programa de Pequeñas Donaciones. Es para mí un honor estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes parte de la experiencia que tenemos en la Fundación Rapaces y Bosques y también Fondo Peregrino. Para contestar las tres preguntas, voy a irme focalizando en ellas y voy a ir explicando un poquito desde la perspectiva propia que tengo como investigador. La primera pregunta desde mi perspectiva, ¿qué es y por qué es importante la conectividad? Bueno, la conectividad la han explicado muy bien los otros compañeros, los otros panelistas, pero yo quiero resumirla en decir que la conectividad es la capacidad que tiene un ser vivo, animal o planta, para cumplir tres funciones importantes, que son básicas. Una de esas funciones es la de desplazarse, reproducirse y también buscar alimento. Si un ser vivo no tiene esa capacidad dentro del ecosistema o dentro del hábitat donde se localiza, quiere decir que la conectividad se rompió. ¿Y qué puede ocurrir con esas poblaciones que se van aislando? Tienden a desaparecer, a perderse. En el caso de las aves rapaces, que es el grupo animal con el cual trabajo, es muy variable determinar cuándo la conectividad se ve afectada o no, porque hay especies que tienen una vagilidad. La vagilidad es la capacidad que tienen los seres vivos para desplazarse. Tienen una capacidad de desplazarse muy grande, como el halcón peregrino, que es migratorio, como los gavilanes, el gavilán gris, que se mueven en áreas bastante alteradas, o el águila arpía, que tiene una limitación en cuanto a la movilidad. Para una especie como el águila arpía, el canal de Panamá o las edificaciones de una ciudad son una barrera muy grande, una barrera que no pueden pasar. Sin embargo, hemos visto como en uno de los mapas que se muestran en la pantalla donde estoy, el águila arpía tiene una capacidad de moverse en áreas heterogéneas de paisaje, áreas que están compuestas entre pastizales, bosques secundarios, rastrojos y bosque maduro. Esa capacidad es mucho mayor en los individuos jóvenes que nacen y que están independizándose y se le llaman vagantes, y simplemente es porque están en la búsqueda del establecimiento de un territorio. Pueden moverse entre 300 y 400 kilómetros cuadrados en esa búsqueda de territorio. A veces se mueven en distancias lineales que superan los 70 kilómetros de distancia, de donde nacieron hasta donde se dispersaron. Muy por el contrario con los individuos adultos de águilas arpías que tienen áreas mucho más limitadas donde están áreas más limitadas y se mueven, a pesar de ello, se mueven en paisajes bastante heterogéneos, de 16 a 17 kilómetros cuadrados aproximadamente, 23 kilómetros cuadrados, perdón, aproximadamente. Entonces, eso es definiendo la conectividad. ¿Por qué es importante esta conectividad? Vamos a hablar, digamos, de la parte humana, la parte de las personas. Si no existen algunos animales dentro del ecosistema, dentro de los ecosistemas productivos, donde ya se localizan, donde las comunidades se localizan, muchos servicios ecosistémicos que estos animales nos brindan se van a ver limitados. Si los insectos no polinizan, por ejemplo, las flores de borojó, ¿qué ocurre? No vamos a tener el fruto. Si los insectos no polinizan otras plantas que dependen de ellos, o las especies de colibríes o otras aves no hacen ese proceso, ¿qué ocurre? Entonces no vamos a tener esos procesos necesarios para obtener esos beneficios ecosistémicos que estas especies nos brindan. Si no tenemos conectividad en el paisaje donde estamos viviendo, que tenemos un ambiente más cálido, más caluroso, que a la larga nos va afectando el recurso hídrico, el recurso agua que necesitamos para recreación, necesitamos para movilización y necesitamos para tomar. Y eso se ve actualmente en algunas comunidades en Darién, donde trabajo,
y las comunidades han visto un cambio a lo largo, a lo largo del tiempo, las últimas 2 décadas, cómo ha cambiado el recurso hídrico en sus comunidades, que han tenido que retomar y buscar nuevas fuentes de donde establecer los acueductos rurales. ¿Qué beneficios trae la conectividad y para qué sirve? Bueno, más o menos es lo que estaba explicando. Si no hay conectividad, no hay movilidad de animales. Si no hay movilidad de animales o de plantas, se nos interrumpen muchos procesos ecológicos y ecosistémicos de los cuales nosotros, los seres humanos, dependemos. Incluido, viene desde la parte aire hasta la parte de obtención de proteínas. Muchas comunidades en Darién tienden y mantienen la cacería de subsistencia. Si no tenemos ese flujo de animales dentro de los ecosistemas, vamos a ir rompiendo esos ciclos de reproductivos naturales y las poblaciones pueden ir cayendo y nos vamos a afectar a lo largo del tiempo. Yo no quiero entrar en la polémica de decir si la cacería de subsistencia es buena o es mala. Creo que muchas comunidades dependen de ellas, muchas familias dependen de ella y es un recurso que si mantienen los bosques sanos, si mantienen el uso adecuado de los recursos naturales que allí se localizan, pueden realizar prácticas ancestrales que son de beneficio para ellos. Eh, Ahora bien, pasando a la última pregunta, ¿cuáles son las buenas prácticas que hacen o pueden hacer las comunidades para promover la conectividad ecológica? Se han dado, se habló bastante por panelistas anteriores cuáles pueden ser estas buenas prácticas, pero todas están focalizadas en lo que la comunidad per se puede hacer o lo que el investigador per se puede hacer. Creo que como organizaciones que trabajamos con comunidades locales, tenemos que estar más encaminados a no llevar el conocimiento científico para unirlo con el conocimiento tradicional, sino más bien buscar el rescate y el incentivar el afloramiento de este conocimiento ancestral y ver cómo puede unirse, hacer una sinergia con este conocimiento científico que tenemos para lograr proyectos que sean sostenibles. Hay muy buenas iniciativas por organizaciones nacionales y otras que son internacionales en cuanto a lo que es restauración de bosques. Puedo mencionar a Futuro Forestal, que ellos están haciendo un proyecto de reforestación, el mismo Ministerio de Ambiente, pero también a nivel local, que las organizaciones locales, las organizaciones de base empiecen a fomentar la restauración, pero cómo ellas van a buscar fomentar o practicar estas acciones positivas para crear conectividad. Importante es ayudarles a buscar fuentes de financiamiento, a orientarles y asesorarles para que logren proyectos y que los recursos económicos lleguen directamente a las comunidades. Yo no soy creyente en que debemos pagar a una comunidad por conservar. Yo soy creyente en que hay que ofrecerle los recursos para que la comunidad trabaje y por sí sola vea la importancia de esos recursos que tienen, los valoren y que su perspectiva cambie a una perspectiva de rescatar los conocimientos que ellos tienen y no de imitar o emular conocimientos de otras culturas no indígenas como las campesinas, ¿no? Porque hay perspectivas. Yo conozco personas en Darién, personas indígenas en Vera y Bona, que cuando ven un área de potrero, la perspectiva es que se ve bonito porque se ve como que hay producción. Sin embargo, la perspectiva de otras personas en cuanto a lo que es el bosque, a los servicios ecosistémicos que el bosque ofrece, es distinta, ¿no? Es más natural, es más bonito y hay que tratar de rescatar eso. Hay personas adultas mayores en las comunidades locales que dicen, bueno, estos bosques son hermosos, estos que son los que tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque de ellos han nacido y han crecido muchas generaciones nuestras y tenemos que cultivarlo y mantenerlo para que las futuras generaciones lo mantengan. Entonces tenemos que ir encaminados a eso, a proyectos que creen redes de trabajo entre las organizaciones de base, que apoyemos a las organizaciones de base a crear sus proyectos, a desarrollar esas ideas que ellos tienen y a que ellos implementen esas alternativas y buscar que ellos se enamoren de eso y vayan logrando más gobernanza, que vayan logrando más emprendimiento. Y estas acciones las estamos realizando nosotros como organización, pero también la emula el programa de pequeñas donaciones en diferentes partes, no solamente en Darién, sino también en la región más hacia Costa Rica, en la comarca de Nové Buglé, en el área también de Azuero. Entonces, buscar
que las comunidades locales, estas organizaciones de base, creen y desarrollen estos proyectos, que sientan que los proyectos no son de organizaciones externas, sino que son proyectos de ellos, como realmente debe ser. Y de esa manera nosotros vamos a poder lograr en sí proyectos que sean duraderos y a largo plazo, y que logremos esto que nosotros queremos, que es una conectividad ecológica. Recuerden, tenemos que recordar que somos pasajeros, y como personas pasajeras nos vamos a ir, y hay que dejar semillas en las comunidades. Y ya con esto concluyo, porque ya vi a Beatriz. Está prendida la cámara a los 10 minutos, se pone un poco, pero la verdad que no he tenido que de recordar el tiempo a nadie, todos se han registrado sumamente bien. Muchísimas gracias, José, por esto. Tenemos un chat bastante activo el chat y estoy como muy contenta al respecto. Le he pedido a algunos de los conferencistas que revisaran el chat. Entre otras cosas, he estado encantada viendo cómo Rosabel Miró nos ha ido cambiando la foto de perfil que tiene con las distintas especies de las cuales ha estado hablando. Eso me ha parecido como muy interesante. Y Rosabel me dijo que se tenía que ir, así que te voy a dar la palabra, si puedes, Rosabel, 2 minutitos para contestar, que veo que estás escribiendo en el mismo chat, pero muchas personas que están oyéndonos por celular desde las comunidades a veces no pueden leer bien el chat. Así que te voy a dejar que contestes lo que estabas poniendo y luego voy a leer lo que contestó Ricardo Moreno a unas preguntas, porque sí se tuvo que ir y estamos esperando que Michelle Schegner nos mande un audio sobre la otra pregunta. Así que, Rosabel, no sé si te abres la cámara y contestas un poquito lo que estabas diciendo. ¿Me escuchas? Perfectamente. Ok, sí, bueno, ahí estaba uno de los pajaritos de los que les hablé, el ave sombrilla cuellinuda, es el ave que solamente compartimos con Costa Rica, Panamá, Costa Rica, las tierras altas del occidente de Panamá y Costa Rica. Y el otro pajarito, déjenme mostrárselos. Hemos visto el playero. Estamos viendo el playero. Rosabel, no te oímos. ¿O ya terminaste? ¿Me escuchas ahora? El plan maestro de turismo sostenible es una excelente herramienta que nosotros esperamos que el próximo gobierno le dé cumplimiento, continúe con algunas acciones de implementación. Ahí ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se narran 4 rutas que son de mucho potencial para las aves. Y hay mucha información detrás de cada una de esas rutas por los estudios que se han hecho en el pasado, por la información que Sociedad Audubon de Panamá ha levantado. Entonces, Panamá tiene muchísimo que ofrecer específicamente en el turismo enfocado en observación de aves. Panamá es el país en Centroamérica que tiene la mayor cantidad de especies de aves identificadas, reportadas. Panamá cuenta con muy buenas vías, a pesar de los huecos, pero estamos bastante bien en las vías terrestres. Hay buena conectividad en los diferentes poblados que son provincias que son importantes para las aves. Lo que nos falta es ver cómo nos vendemos como país de naturaleza. Y ahí creo que vamos encaminados porque definitivamente Panamá no es un país minero y nos tiene que quedar claro a todos que mucha gente no quiere ese tipo de actividad en el país y que mucha gente está a favor de la naturaleza. Entonces, tomemos eso en cuenta y comencemos a trabajar en función a ese deseo que tiene la población de que nuestro país sea verde, continúe siendo verde, y eso hay que ver cómo lo potenciamos. Eso con relación a la pregunta del plan de turismo, el plan de turismo sostenible. No sé qué otra pregunta, el tema de cómo podemos lograr que en el sistema de parques nacionales y refugios se pueda respetar y lograr esa conectividad sin alterar el medio ambiente.
Y bueno, existe la red de reservas privadas de Panamá. Ellos han estado trabajando por muchos años para que se tomen en cuenta sus reservas, para que de verdad haya un apoyo por parte del gobierno, y hay todavía mucho que hacer ahí, y eso significa que hay que incidir muchísimo en el Ministerio de Ambiente. Y no es algo de que vamos a cerrar el Ministerio de Ambiente, no. El Ministerio de Ambiente está ahí y tenemos que ver cómo todos hacemos que funcione y cumpla con lo señalado en la ley de ambiente. Si no está haciendo esto, pues tenemos que incidir para que podamos tener nuestras áreas protegidas y brindando esos servicios que en otros sitios encontramos cuando visitamos otros países. Y lo de los planes de manejo, hay que incidir e insistir en que muchas de nuestras áreas protegidas tengan sus planes de manejo, porque hoy en día o no están actualizados o ni siquiera los tienen. Y eso es parte del largo trabajo que tenemos en seguir empujando que el Ministerio de Ambiente cumpla con sus funciones. Y entonces creo que lo dejo ahí porque para darle espacio a los otros compañeros. Gracias. Gracias, Rosabel. Le di la palabra a Rosabel primero porque me dijo que se tenía que ir. Voy a aprovechar, a Michelle está en carretera, tuvo que salir, pero le estamos mandando la pregunta de Vilatset sobre Punta Burica para que nos responda. Y voy de todas maneras a leer un poco lo que Ricardo Moreno, que también se estaba teniendo que ir, se le hizo una pregunta, que si ya se cuenta con información de los radiotransmisores de movilidad que evidencian la efectividad de los corredores. Y efectivamente, Ricardo contesta que sobre la información de los collares de GPS que le han puesto a los jaguares, cuentan con información muy buena de 4 de los 6 jaguares que han capturado en la finca Los Lagos, en la cuenca media del río Chucunaque, sobre la que él estuvo conversando. Tenemos un macho llamado Imamá, que lo pueden ver en Instagram, del Instagram de Yaguara Panamá, y este macho se mueve más de 150 kilómetros cuadrados, o sea que usa 15.000 hectáreas, y las hembras tienen áreas más pequeñas, de 3.500 a más de 5.000 hectáreas, y todos los individuos utilizan las zonas boscosas entre las fincas y en algunos casos cruzan el río Chucunaque hacia el bosque protector Alto Darién. Así que tenemos muy claramente por dónde está Fundación Yaguara, lo tiene bastante mapeado. Los corredores de bosques en las fincas a los orillas de los ríos y las quebradas son muy importantes. Esto nos lo han repetido varios de estos panelistas. Además, en conjunto con Josué Ortega, hemos visto que los movimientos de los coyotes en la zona de Veraguas y el uso intensivo de esta especie son en áreas semiabiertas, pero en lugares donde no hay muchos pumas y jaguares, el coyote prospera más rápido. Así que esto es un mensaje importante. Tenemos algunas publicaciones en donde hablamos sobre conectividad y el uso de las especies, para lo cual, pues, él después dice que para trazar corredores han capturado y puesto collares de GPS en puercos de monte, en jaguares, ocelotes, pumas. Y si desean saber más sobre esos artículos, pone su dirección de correo electrónico, que es rmoreno@yaguarapanama.org. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por hacer o sea, como hacernos esta recapitulación antes de salir. No sé si le ha puesto a Tapir, pero le preguntaremos a Ricardo cuando vuelva a conectarse. Hay muchas preguntas sobre la gobernanza ambiental. Eso es una cosa que trabajamos un poco en el conversatorio pasado. Quiero recalcar, le voy a dar la palabra a los panelistas para que comenten un poco, pero quiero recalcar que todos los panelistas que están aquí son científicos que trabajan en conservación. O sea, aparte de ser científicos, de hacer su investigación científica, trabajan con comunidades en conservación, y por eso nos parecía tan relevante que pudiéramos tener este conversatorio con ellos. Sin embargo, pues son trabajos puntuales. El programa de pequeñas donaciones, por ejemplo, apoya a organizaciones de base, a ONGs, algunos de estos científicos que están aquí haciendo estos proyectos, pero sí, evidentemente hay un brazo importante que es el rol del Estado, que no es como el foco más grande de estos conversatorios, simplemente porque lo estábamos como delimitando. Pero no quiero dejar de darle la palabra no sé, aquí tenemos, no sé si nos quedan Alicia, ya nos contestó Rosabel, no sé si José Vargas, ¿tienes algo que decir respecto a las preguntas?
También están preguntando que si se debe considerar la conectividad hídrica con especies como peces y camarones como bioindicadores. Entiendo que hay trabajos importantes al respecto. Nosotros hemos sido testigos de eso y de hecho tenemos un proyecto al respecto. Luego hay una pregunta de cuáles son las acciones previstas para el 2024 a ejecutar con los productores. No sé para quién es esa pregunta. No sé, me imagino, yo sé que José Vargas trabaja con algunos productores y en las comunidades donde trabaja. No sé los demás si trabajan con esto. Nosotros como programa de pequeñas donaciones pues dependemos de las propuestas de proyecto que nos hagan. ¿Cómo podemos ayudar a las organizaciones, OBCs, gobernanza y comunidades a elaborar un discurso de país verde, protegido y conservado ante la opinión mundial, sacando lo positivo de la lucha antiminería que ha expuesto el país ante la conciencia ambientalista y la lucha contra el cambio climático? Ha sido una publicidad enorme y sin paralelo que ahora pone Panamá en el ojo del turista consciente. ¿Cómo sostenemos esto con los procesos naturales de la conectividad natural que necesita nuestro catálogo de especie, bosques, hábitats que son atractivos a los turistas? Y ahí contestó Rosabel y bueno, básicamente uno de los temas y uno de los, o sea, realmente cuando preguntamos cuáles son los beneficios y cuáles son las buenas prácticas de las comunidades, tanto en el conversatorio pasado como en este, sale el turismo comunitario, el turismo rural, el turismo de naturaleza como una de esas actividades productivas o buenas prácticas que se han estado llevando a cabo. Y bueno, desde el programa de pequeñas donaciones, desde muchos otros organismos internacionales y desde tanto la ATP como el Ministerio de Ambiente se hacen esfuerzos para apoyar a estas comunidades que están haciendo este tipo de turismo comunitario. Y yo siempre le digo a la gente, uno puede apoyar a la comunidad, pero realmente lo que se necesita es un trabajo conjunto para atraer al turismo que está interesado en este tipo de producto, ¿no? Del turismo de naturaleza. Así que el trabajo no es solamente desde abajo, hay un trabajo muy importante desde arriba y de promoción. No sé si Alicia o José Vargas, que son creo que los dos panelistas que me quedan aquí todavía, ¿quieren contestar algo? A ver, hola. Bueno, en tema de gobernanza, nosotros como organización trabajamos con diferentes aliados, o sea, donantes. Entre ellos está el programa de pequeñas donaciones, el servicio de Casa de los Estados Unidos y últimamente también tenemos apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos y también la Fundación Interamericana. Como organización estamos como orientando, aparte de lo que es investigación con el Ávila Arpía, estamos tratando de fortalecer y crear organizaciones de base comunitaria, porque creemos que si establecemos desde la base de la comunidad organizaciones que estén establecidas legalmente sí que tengan su personería y que tengan la capacidad de atraer recursos, podemos ir creando o fortaleciendo lo que es conservación y conservación se ve reflejado en lo que es conectividad. ¿Por qué esta mirada, digamos, a no ser como la entidad que capta solamente y ejecuta un proyecto? Porque generalmente, o hemos visto que las comunidades, desde que yo empecé a trabajar en el año 2000 en Darien, siempre dicen, bueno, aquí vienen organizaciones, están un par de meses, están un par de años, y luego se van, pero quedamos sin un producto, quedamos sin nada creado. No tenemos capacidad en las comunidades para continuar con proyectos. Y como es conocido por todos los que conocemos, los que hemos visitado y hemos estado en Darién, la educación formal en las comunidades es muy baja. Y es muy baja por diferentes razones, ya sean sociales o económicas. Entonces, nuestro proyecto, aparte de trabajar con el fortalecimiento de la gobernanza, también tenemos un pequeño proyecto que es de ofrecer incentivos económicos a las familias que están trabajando en lo que es reforestación y agroforestería de tal manera que vayamos creando capacidad en la población formal. Actualmente hoy estaba haciendo un informe, estoy terminando un reporte y tenemos 70 estudiantes que estamos apoyando en Darien. Entre ellos, de esos 80, perdón, 43, 57 son mujeres, o sea que estamos trabajando bastante con el tema de la mujer, más o menos buscando la equidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos mujeres capacitadas y trabajando en positivo, que ya lo hacen, pero más formalmente, vamos a tener una disparidad en lo que es el desarrollo de Darien. Entonces, estamos fortaleciendo eso. En el tema turismo, hay comunidades que han emprendido. Yo puedo mencionar al señor Rangel Grajales de la comunidad de Playa Muerto. Él es un ejemplo local de una persona que con proyectos ha ido creando espacios de trabajo dentro de su comunidad.
espacios generales para los artesanos y las artesanas, espacios para las personas que brindan un servicio específico, espacios para personas, contratar personas en periodos de tiempo de 5 o 7 meses, brindándole un salario en el tema de las tortugas porque ha buscado financiación. Y no es una persona que tiene educación formal, es una persona que, si bien recuerdo, está ahorita en 4º año de colegio. Y es una persona que proyecta, que ve una oportunidad y no la desaprovecha. Tengo entendido que en febrero va a ir a España a promover las actividades que realiza su comunidad junto con una organización no gubernamental de aquí de Panamá. No sé si nosotros como organizaciones buscamos y apoyamos a estas personas que son clave dentro de las comunidades, vamos, y creamos nuevos líderes, vamos a ir creando algo positivo para lo que es desarrollo local, beneficio de las comunidades y a su vez conservación. Nosotros como organización, ya para terminar, el año 2024, continuamos con nuestro proyecto de restauración forestal, pero utilizando sistemas productivos, donde mezclamos café bajo sombra y otras plantas con el bosque, de tal manera que vayamos creando espacios productivos para las comunidades y conservando el medio ambiente. Y en sí, conservando el medio ambiente para la aguilarpía también, que es nuestra especie focal. Gracias. Muchas gracias, José, por eso. Hemos estado contactándonos con Michelle, que está viajando hacia Darién, pero sobre la pregunta y que voy a leer, que es sobre Punta Borica, que en algunos mapas aparece con colores de conectividad, en otros no. Me imagino que se refiere al mapa original de CBMAP, que me imagino que fue hecho, si es el original, el primer CBMAP creo que tiene 20, 25 años. Borica contiene casi los únicos bosques remanentes en Panamá que pertenecen al corredor biológico importante que se extiende a lo largo de tierras bajas de la costa del Pacífico desde el centro y sureste de Costa Rica hasta el oeste de Panamá. Este corredor de bosques antes históricamente se extendía hasta Montijo y Cerrolla, incluyendo lugares como San Lorenzo, Batipá, etcétera, pero hoy en día está grandemente deforestada. Los bosques de Borica contienen especies que son endémicas en este corredor. A esta respuesta, bueno, le llamamos a Michelle, la pobre que está manejando, pero nos dijo que bueno, que en el mapa, o sea, que ellos tienen el mapa de conectividad de Almanaque Azul, que no, o sea, el software y la manera como lo pasaron ahora, que está altamente deforestada, no salió, pero que le puedes contactar a través de su correo michelle@almanaqueazul.org o ver el mapa que dice www.almanaqueazul.org/conectividad. Dice, la respuesta sería que sí es una parte vital para fortalecer el corredor y está altamente deforestada. En el análisis no marcó como un sitio que conecta actualmente. No tengo el mapa por estar en el carro, pero si les das mi contacto, me conecto. Entonces, y veo que Bill está hablando de que se forma más corredor con Costa Rica que con Panamá. Pero bueno, esta de verdad también va a ser o sea, este mapa siempre nos va a sacar, porque nos sucede en el programa de pequeñas donaciones, que gente muy voluntariosa, organizaciones muy fuertes, organizaciones de base comunitaria con muchísimas ganas de trabajar, voluntarios ambientales estupendos, van a encontrarse que están en las zonas con menos conectividad o con menos bosques. Y el trabajo de restauración, el trabajo de volver a restaurar esta conectividad, de volver a traer la biodiversidad, es un trabajo carísimo y muy insistente. Y como lo decía Alicia, realmente aquí la clave como país no está obviamente en restaurar, pero está en no deforestar lo que actualmente o sea, lo que actualmente está en conservación a través de algún programa de incentivos. Como dice José Vargas con su organización, el programa de incentivos que ellos están llevando ayudan a las comunidades, a las familias con las que trabajan a poder tener educación formal, que es una de las cosas que la gente pide, quiere graduarse y tener educación formal. Y entonces eso es uno de las ayudas que están haciendo como un incentivo, y lo ideal pues sería un programa de incentivos de alguna manera. Obviamente la sociedad civil tiene un rol que lo está haciendo y el Estado tiene otro y bueno, esperamos poderlo sacar. Me quedan nada, un minuto, así que simplemente quiero dar muchísimas gracias a todos los panelistas, decir que estamos grabando esto, que les mandaremos el enlace por YouTube y que seguimos con este tipo de conversatorios tan, de alguna manera, que nacieron para hacerse en Darién. Seguimos de pronto pensando en hacer estas cosas de 1 hora y media máximo para que no quitarles tiempo. Quiero agradecer a las
Hubieron no sé cuántas personas, no me han dicho, pero sé que hubieron más de 50 personas conectadas en algún momento y estaremos, no, 70 personas, bueno, perfecto. Estaremos entonces dándoles respuesta a algunas cosas. Gracias por estar aquí, gracias a los panelistas, gracias a los asistentes y seguimos trabajando. Hasta luego.